damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos muy felices, estamos bendecidos y sobre todo animados porque sabemos que cada programa no queda o no regresa vacía la información. Cada programa tiene un objetivo: prevención, educación en salud y sobre todo decirles a ustedes que siempre hay una línea, una esperanza, un camino atrás de ese túnel que a veces no podemos ver, con respuesta para nuestra enfermedad si la tenemos y para cuidarnos. El día de hoy déjeme decirle que nos acompaña una gran invitada. En lo personal, les voy a decir que como ser humano la admiro mucho. Una mujer dedicada a la salud durante años, emprendedora, una mujer muy humilde, honesta y sobre todo con deseo, don de servicio para ayudar a todo el pueblo hondureño. Desde hace muchos años atrás, muchísimos años, desde que la conozco, una mujer alegre, siempre decidida y ha dedicado toda su vida a la salud del pueblo hondureño y lo sigue haciendo. Pues déjeme decirle que está con nosotros la doctora Johanna Bermúdez, una mujer muy preparada, muy inteligente. Ella es especialista en medicina interna, también es especialista en dermatología, ha ocupado cargos muy importantes en lugares de salud en nuestro país. Uno de ellos, ella ha sido presidenta o directora del Hospital del Diabético en nuestro país, aquí en Tegucigalpa, así como también ha tenido cargos muy importantes en el Colegio Médico de Honduras y otras actividades. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Johanna Bermúdez, que nos va a hablar el día de hoy acerca del acné, su tratamiento, mitos y realidades. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora, por ya estar con sabe, nosotros. mucho gusto y para mí siempre será un verdadero honor. Primero agradecida con Dios por darnos la oportunidad de llegar al corazón de los diferentes hogares del mundo entero, en realidad, porque con las redes sociales estamos en el mundo entero, y agradecida con Dios de poder transmitir un poco lo que nos ha permitido el pueblo hondureño aprender. Para mí, educar en salud siempre ha sido uno de mis pasiones, así que estamos listos para poderle servir lo que podamos, doctora. Doctora, antes de iniciar con el tema, quiero que nos hable un poco de lo que es la doctora Johanna Bermúdez. Cómo inició en el mundo de la salud, cómo ha estudiado tanto, y no solamente medicina interna y dermatología, sé que también ha estudiado salud pública y otras áreas de la medicina. ¿Cómo le ha quedado tiempo de estudiar tantas carreras y sobre todo de tener ese don de servicio desde que estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Médicas? La recuerdo, usted como residente, estudiando, avanzando, trabajando, velando por la salud de las personas. ¿Cómo ha sido este tiempo, profesor? Bueno, la verdad es que Dios creó a la mujer justo la costilla del hombre para que estuviéramos juntos y fuéramos una compañía idónea. La mujer hondureña nos caracterizamos, la mujer en general nos caracterizamos por ser muy organizadas, planificadoras, comprometidas, organizadas, madres, esposas, y la verdad que Dios nos ha permitido podernos organizar, ¿verdad? Y en la medida que hemos sentido la necesidad, ese vacío, nos hemos ido preparando. Estudié medicina con muchísimas dificultades. Usted sabe que venimos de una familia de muy escasos recursos, pero Dios siempre nos ha puesto angelitos ahí, así que hemos tenido la oportunidad de estudiar becados casi todos nuestros posgrados. Y la verdad es que el don de servir es una razón por la que se es médico, ¿verdad? El médico que no sirve con amor difícilmente va a ser feliz, porque el que es médico sabe que su principal pasión es el servicio a la gente. Yo estudié becada igual por la universidad en la Autónoma, luego apliqué al posgrado de dermatología, de medicina interna. Tuvimos igual dificultades para entrar, pero gracias al Señor con la beca logramos salir. Estudiamos luego después dermatología, y en la medida que he ido avanzando en mi formación me he dado cuenta que tenemos algunos vacíos. Por ejemplo, en la carrera de medicina casi no tenemos clases administrativas. Eso fue lo que me obligó a estudiar el posgrado de salud pública, lo que me dio las competencias para poder aprender a administrar, aprender a gerenciar, y eso obviamente me dio la oportunidad de ser la directora de docencia y investigación de seguro social. Después, estando en la dirección de docencia, igual me di cuenta que también necesitaba fortalecer un poco más el tema de investigación, y es así entonces como me meto también en el posgrado de epidemiología, y a los dos posgrados juntos me permiten entonces, igual la autoridad del país me visibilizan y me permiten entonces estar al frente del Instituto Nacional Médico, donde tuvimos una gran experiencia, donde seguimos demostrando que efectivamente en la medida que educamos a nuestra población, en esa medida el paciente se compromete, el paciente se cuida, el paciente se siente cómplice del médico y logra participar más, y además que adquiere más adherencia a su tratamiento. Una de mis pasiones es justo
realmente servir, ¿verdad? De hecho, a mis hijos tratamos siempre de inculcarle el tema de la solidaridad, el tema del compromiso y sobre todo servir porque nosotros hemos llegado a donde estamos, primero gracias a Dios y segundo porque siempre tuvimos una mano que confía en nosotros, una mano que nos da esa oportunidad y por lo tanto eso nos obliga aún más a devolver un poco lo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener. Doctora, cuando usted nos habla acerca de, nos propone muchos temas porque sabe de todo. Usted dígame el que quiera, me dice la doctora. Bueno, déjeme contarle que como la doctora es especialista en dermatología y también medicina interna y ha tenido otros estudios como los que usted había escuchado, cada día recibe en sus clínicas, tanto en instituciones públicas como privadas, pacientes de diferente índole. ¿Cuáles son los casos que más llegan a su clínica, doctora? Fíjese que en dermatología, de los que más me llegan, justo hoy tuvimos igual la misma experiencia, es el acné. Como es la patología que más afecta nuestra juventud y tiene mucho que ver con el tema de la autoestima del joven, de la imagen del joven, de la aceptación del joven, es lo que más nos llega en medicina, en dermatología, perdón. Luego en tema de dermatología, en medicina interna lo que más llega es quizás las patologías más comunes son diabetes mellitus e hipertensión arterial, más el tema de la obesidad, ¿verdad? Pero en la parte privada, en la parte de dermatología, lo que más nos llega a nosotros es definitivamente el acné, ¿verdad? Que es una patología que sí está afectando mucho a nuestros muchachos. Cuéntenos un poco acerca del acné, doctora, porque de hecho hemos promocionado este tema y nos han hecho preguntas que al finalizar el programa, por supuesto que la doctora le dará respuesta a cada una de ellas. Que nos hable acerca del acné. Algunas madres preguntan que por qué le da a los niños. Otros han venido y le han preguntado antes de entrar al aire con respecto al acné en adultos, no solamente en adolescentes. Háblanos un poco con respecto a esta enfermedad, doctora, qué es, en qué edad es más frecuente y todo lo que usted ya sabe con respecto al tema. Mire, un elemento importante que me ha gustado, que lo ha reiterado usted, es que tenemos que tener bien claro que el acné es una enfermedad, igual que la hipertensión arterial, igual que la diabetes mellitus, igual que la obesidad, es una enfermedad. Como es una enfermedad que es realmente de múltiples causas, que al final lo que genera es una inflamación de la glándula pilosebácea, es decir, que como el bulbo de donde sale cada vellito, ¿verdad? De la unidad pilosebácea. Entonces, eso ocasiona que hay una reacción inflamatoria y aparecen entonces las diferentes lesiones que hoy vemos en el paciente con acné. Tenemos que tener bien claro que eso es una enfermedad porque muchas veces los papás o de repente el público general no le da la importancia respectiva porque creen que como es una cuestión cosmética, ¿verdad? No va a pasar. Sin embargo, hay que tener bien claro que es una enfermedad regularmente de un grupo de pacientes, de personas. Es una enfermedad del adolescente y el adulto joven. Entonces, como es una enfermedad común del adolescente y del adulto joven, comienza más o menos entre 2 y 13 años y puede terminar entre los 25 y 30 años. Más o menos ese es el periodo donde hay mayor frecuencia que aparezca el tipo de acné. Pero también hay acné del niño, del recién nacido, acné del neonato. Pero también hay un acné del adulto que regularmente es el acné rosácea. Y luego también hay un tipo de acné que es asociado a medicamentos que regularmente le llamamos acné medicamentoso, que tiene que ver con la ingesta de algunos medicamentos que igual vamos a ir mencionando en el transcurso del programa. Lo cierto es que tenemos que tener bien claro que el acné no es una cuestión cosmética, es una enfermedad que la población más afectada es esos muchachos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Por lo tanto, desde que su joven, su hijo, su sobrino, su primo, su hermano empieza con esa patología, recomendamos que busque idealmente el personal más calificado para que le pueda dar el manejo, porque lamentablemente dejan cicatrices importantes. Pueden ser una cicatriz tan sencilla como una manchita, pero puede marcar eternamente la vida de nuestros muchachos, dejando cicatrices como queloides, que son cicatrices elevadas. Imagínese usted un muchacho joven que empieza a presentar queloide en la parte de la barbilla o en el pecho por tener un acné severo. Aquí podemos ver nosotros una fotografía donde pueden ver un joven guapo, tiene acné severo. Muchas veces estos muchachos tienen también afección psicosocial, porque regularmente empiezan a retraerse, no quieren salir, no se quieren comunicar, no quieren compartir, además que sufren algunas veces bullying de parte de sus compañeros, o las muchachas, por ejemplo, suelen usar el pelo que les cubre el rostro, ¿verdad? Eso obviamente genera un trastorno, un problema de autoestima. Por lo tanto, es sumamente importante que como padres le pongamos atención a nuestros muchachos cuando aparecen con acné.
Doctora, en la adolescencia usted nos comentaba que es más frecuente que aparezca, pero como decíamos al inicio del programa, algunas madres o padres de familia refieren que sus niños están presentando acné desde edades muy tempranas, o también es necesario hacer un diagnóstico diferencial, porque a veces los niños presentan también como un rash que también está relacionado con la adolescencia y los padres a veces creen que también podría ser acné. Háblanos un poco de esto. Mire, hay una patología que podemos hacer un diagnóstico diferencial regularmente entre los 7 y los 12 años de edad, que el niño puede tener como las mejillas un poquito rojitas y también los brazos, y aparecen lesiones que muy parecidas al acné. Luego se llama una queratosis pilaris. La queratosis pilaris es una enfermedad autosómica recesiva, es decir que la heredamos, se la pasamos a nuestros hijos. Frecuentemente esta patología se ve más en las mujeres que en los varones. Sin embargo, cuando aparece, por ejemplo, entre los 10 y 11 años, los padres a veces lo podemos confundir con acné, pero no es acné, es una patología que regularmente suele resolverse más o menos entre la segunda o tercera década de nuestra vida. Regularmente no deja cicatrices tan profundas como las deja el acné. Y además, algo bien importante es que cuando uno empieza a interrogar al paciente, uno se da cuenta que la mamá lo tuvo, que lo tuvo la tía, la prima, porque es una enfermedad genética autosómica recesiva. Regularmente no molesta, pero cuando el paciente la tiene regularmente en los hombros, en la zona fotoexpuesta, puede tener alguna cicatriz hiperpigmentada, es decir, una mancha oscura que puede estar en el hombro o en las mejillas. Pero lo más importante de todo eso es que siempre hay que buscar el personal médico oportuno. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos automedicarnos y en lugar de lograr que el paciente no tenga ninguna cicatriz, más bien contribuyamos a que nuestro muchacho se pueda manchar. Entonces, cuando su niño tenga acné, yo sé que hay muchos mitos, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza tantas cosas naturales que algunas veces estos productos naturales con el sol más bien pueden generar algún tipo de mancha. Del diagnóstico diferencial más importante de nuestros niños es la queratosis pilaris, probablemente es de lo más frecuente, y el otro es el acné por esteroide, doctora, porque a veces nuestros muchachos, con eso de que quieren empezar a tener músculos, ¿verdad? Entonces empiezan a ingerir muchas proteínas o empiezan a ingerir inclusive esteroides. Eso obviamente les ocasiona una madurez prematura de las glándulas sebáceas y es entonces cuando nuestros muchachos empiezan a presentar un tipo de acné. Mire, por ejemplo, la fotografía en el caso de nuestra paciente, lo que tiene obviamente es un acné moderado, son pocas lesiones, regularmente son lesiones más inflamatorias, pustulosas, en algunas veces podemos ver lesiones comedogénicas. Es sumamente importante definir el grado de acné que tenga el paciente para luego ver qué manejo le vamos a dar a la pacientita, ¿verdad? Hay que tener bien claro que el acné regularmente afecta más las áreas donde tenemos más glándulas sebáceas, como por ejemplo las mejillas, el pecho, la espalda, que son las áreas donde más tenemos estas glándulas y que por la sobreproducción hormonal entonces en la adolescencia empiezan a madurar o a crecer. Más adelante, doctor, usted nos hablará acerca del tratamiento completo según la etapa o la clasificación del acné. Sin embargo, muchos pacientes acuden donde el especialista porque refieren que el acné tiene poquitos puntos, pero se preocupan desde un inicio. Claro. Otros se automedican, van a la farmacia que puede usar para el acné, utilizan cremas, usted mencionaba, doctora, los aplican a cualquier hora del día, entran en contacto con el sol, empeoran la situación o ya lo habían presentado y dicen, bueno, me volvió a salir el acné. Entonces, vuelven a tomar el mismo tratamiento en lugar de visitar al médico. La automedicación es un punto muy importante hoy en día con la mayor parte de la población, porque a veces dicen, bueno, para economizar poco, yo sé que la situación no está fácil, pero aún así, doctor, es nuestra salud. Y atrás del acné podrían haber también enfermedades relacionadas. Sí, un dato sumamente interesante, ¿verdad? Y me alegra que me lo recordara. Efectivamente, hay otras patologías que pueden manifestarse como iniciando el acné primero. Quizás el más frecuente es el síndrome ovario poliquístico, que además de tener todo un trastorno hormonal, pueden tener crecimiento exagerado del cabello, que es hirsutismo, suelen tener acné, pueden tener a veces una distribución masculinoide del vello, suelen tener además ovarios poliquísticos en los pacientes. Entonces, todo eso es cuestión sintomática. Obviamente, a veces el paciente lo que presenta primero suele ser el acné, y este muchacha probablemente tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene hirsutismo, tiene una distribución exagerada del vello, y algo bien importante es cuando al paciente le mandamos a hacer ultrasonido,
tiene ovarios poliquísticos. Entonces ahí el manejo del paciente no solamente es el tema del acné, ahí es un manejo más es multidisciplinario donde intervienen el ginecólogo, el endocrinólogo, el internista y el dermatólogo. Ya el manejo del paciente ya es sindromático, es un manejo mucho más integral. No solamente el tema del acné, sino que hay que verlo en forma global. Entonces ahí ya participamos varios médicos en el manejo. Entonces a veces el acné puede ser el inicio de una enfermedad sistémica, por lo tanto hay que ponerle atención. Y eso pasa más en aquella población que ha tenido, por ejemplo, no tiene antecedentes del acné, ha tenido un acné, no ha tenido tampoco antecedentes del acné y tiene aparición súbita, por ejemplo, de crecimiento del vello, trastornos de los ciclos menstruales, etcétera. Eso obviamente contribuye a que el médico entonces se pueda reenfocar el manejo y para hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Uno de los mitos, doctora, que usted nos va a aclarar es con respecto al estrés. ¿Tiene que ver con el acné? Bueno, existen diferentes mitos en relación al tema del acné. El estrés tiene que ver con el acné, en algunos casos sí tiene que ver con el acné, ¿verdad? Entonces, bien, es sumamente importante, por ejemplo, si el paciente, ahora, no es tampoco una regla así absoluta, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro, porque hay pacientes que pueden estar sometidos a acné, pueden estar sometidos al estrés y no les pasa absolutamente nada. Sin embargo, hay pacientes que con el mínimo estrés, especialmente los universitarios o los muchachos que van a terminar su último año en el colegio, que suelen estar sometidos a mucha presión y empiezan de forma brusca a producir una mayor cantidad de cortisol, una mayor cantidad de hormonas que favorecen el estímulo de la maduración precoz de las glándulas sebáceas, y eso ocasiona entonces que nuestros jóvenes suelen presentar acné. Entonces recomendamos igual, si este es un joven que ha visto que el estrés le empeora el acné, por favor, relájese, hay que hacer deportes, hacer algún tipo de actividad física, tomar la vida con calma, ¿verdad? Y va a ver cómo poco a poco usted va a ir mejorando. Y después de esta breve pausa comercial, la doctora Johanna Bermúdez nos va a seguir hablando con respecto a los mitos y realidades del acné. Mientras tanto... Tenemos muchísimas más preguntas a través del 9230, así como también aclarar mitos y realidades con respecto al acné. Otro de ellos es la alimentación. ¿Será cierto que el consumo de lácteos, que el chocolate, tienen que ver con la aparición del acné? ¿O también viene siendo relacionado con el caso del joven que preguntaba con respecto al estrés? No, doctora. Si usted tiene acné, usted puede comer todo lo que usted quiera, chocolate, maní, todo lo que usted quiera, porque los estudios han demostrado que no tiene nada que ver. Ahora sí, y depende mucho del paciente. Si usted, por ejemplo, como paciente ha visto que al consumir chocolate le da el acné, no consuma chocolate, pero en realidad no hay ninguna literatura que diga que el chocolate está directamente relacionado con la aparición del acné negativo. ¿El hipotiroidismo o enfermedades relacionadas con la tiroides podría estar relacionado? Bueno, yo hasta donde yo sé, no tampoco. El paciente con hipotiroidismo regularmente suele tener en la piel otras patologías, por ejemplo, resequedad del cabello, un cabello quebradizo, una piel engrosada, una piel seca, puede tener también necrobiopsia lipoídica, suele tener a veces el paciente, una mayor predisposición a desarrollar infecciones cutáneas, pero el acné como acné no está tampoco directamente relacionada con el hipotiroidismo. ¿Cuál es la probabilidad de que si la madre o el padre tuvieron acné, su hijo lo desarrolle? Mire, eso depende mucho de, obviamente que lo predispone. Si por ejemplo mis papás tuvieron acné, yo voy a tener mayor posibilidad de desarrollar acné en relación a otro paciente cuyos padres no tuvieron acné, pero tampoco no es una cuestión sine qua non, que porque yo tuve acné, mis hijos van a tener acné, no, ¿verdad? Pero sí los predispone más. Otro de los mitos que también la doctora nos va a aclarar en este momento es con respecto a la obesidad. ¿Solo el hecho de tener sobrepeso está relacionado con el acné? Tampoco, es negativo también, ¿verdad? Pero la obesidad también, además de que es un factor que lo predispone a usted a desarrollar muchas enfermedades, también lo predispone a desarrollar algunas enfermedades en la piel. Por ejemplo, los pacientes con sobrepeso suelen hacer debajo de la axila o en medio de los pliegues algunas infecciones tanto por bacterias como por hongos. Entonces igual siempre motivamos e incentivamos a que podamos hacer algún tipo de actividad física para no desarrollar acné. Pero la obesidad como obesidad no está directamente relacionada con la aparición del acné. Sí con
foliculitis, que es una infección de los folículos pilosos, o si no de tiña candidiasis o infección por cándida, tanto en la axila como en los diferentes pliegues que le aparece por el sobrepeso. El uso de cosméticos y productos de higiene de nuestra piel y también de cuidado diario podrían relacionarse. Eso también depende de qué producto sea. Por ejemplo, siempre recomendamos que si usted tiene, por ejemplo, un cutis muy grasoso, no utilizar productos grasosos, porque más bien lo que hace entonces sí es estimular las glándulas productoras de sebo. Entonces no recomendamos que usted utilice productos grasosos. De hecho, nosotros recomendamos en adolescentes usar más productos en base a gel. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el tipo de productos cosméticos que nosotros utilizamos. A veces tenemos, por ejemplo, pacientes que usan productos cuya calidad no es de repente la adecuada, son pacientes que tienen una piel exageradamente sensible y entonces sí les puede empeorar algún brote de acné, pero eso pasa más en aquel paciente que ya tiene acné, que puede entonces empeorar su brote, pero no es que el usar cosméticos le va a ocasionar aparecimiento de acné, ¿verdad? Si no, imagínese usted, porque la cantidad de mujeres que vemos y cuántos nos maquillamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí que no. ¿El uso de complejo B podría estar relacionado con el acné? Excelente pregunta, verá que me encanta, muy buena pregunta. Miren, regularmente en las mujeres después de 25 o 30 años, cuando ya salimos del rango de la aparición del acné, hay también un aparecimiento de acné después de esta edad y regularmente asociado más con el consumo de multivitaminas, especialmente pueden ser complejos B, pueden ser, por ejemplo, algunas multivitaminas que nosotros acostumbramos a utilizar o algunos productos que dicen que son estimuladores del apetito, estimuladores del ánimo, ¿verdad? Esas sustancias pueden estar asociados al aparecimiento del acné, especialmente en aquella población que nunca ha tenido acné. Así que si usted es una mujer económicamente activa, joven, dinámica, que se siente agotada y empieza a tomar complejos multivitamínicos, tenga mucho cuidado porque entonces le puede aparecer el acné. Lo que más recomendamos en ese caso es hacer más actividad física y alimentación saludable. El hecho de apretar los cometones y pústulas hace de que aparezca más. Muy buena pregunta. Mire, si usted, por ejemplo, ya tiene acné y usted empieza a manipularse, a apretarse el acné, van a pasar dos cosas. Uno es que se puede infectar, ¿verdad? Se puede reinfectar, porque usted a veces viene con las uñitas sucias, las manos sucias, entonces se puede reinfectar. Además de reinfectarse, si usted, por ejemplo, logra abrir la piel y luego se expone al sol, entonces le va a quedar una manchita ahí, porque la reacción inflamatoria que causa más la reacción solar, entonces ocasiona que haya un aumento en la pigmentación y le aparezca una mancha. Por lo tanto, recomendamos, aunque usted le pique el acné, por favor, no se lo manipule. Y si por alguna razón se ha manipulado, recomendamos siempre no exponerse al sol, porque entonces le va a reducir entonces la posibilidad de que vaya a quedar manchado. Mientras contestamos todas las preguntas a través del 9230, vamos a hablar un poco, doctora, con respecto al diagnóstico, que obviamente es clínico, pero cómo dar el tratamiento según el tipo de acné que tenga el paciente. Bueno, el diagnóstico del acné es un diagnóstico clínico, es decir, que tenemos que definitivamente ver al paciente, es importante ver al paciente. Y dependiendo hay diferentes clasificaciones, ¿verdad? Algunos clasificamos, por ejemplo, de acuerdo al tipo de lesiones que tiene, otro de acuerdo al número de lesiones que hay, otro de acuerdo a la extensión de nuestro cuerpo que está afectado. Pero lo cierto es que cuando, por ejemplo, las lesiones son muy poquitas y están localizadas y son más como comedones o pequeñas pústulas y están localizadas únicamente en las mejillas, uno lo puede clasificar como un acné leve. Luego, cuando esas lesiones ya van aumentando de tamaño y aumentando más área de nuestro cuerpo, entonces se pueden clasificar de moderado a severo. Por ejemplo, en el caso de nuestra pacientita, usted puede ver, obviamente ya tuvo un acné severo, ¿verdad? Severo, cuando ya tiene lesiones quísticas, lo que regularmente los jóvenes le llaman barros. Eso ya es un acné quístico, definitivamente es un acné severo y aumenta entonces además la probabilidad de dejar cicatriz. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar el paciente? Va a depender de la severidad de la afección que tenga. Por ejemplo, si el paciente tiene un acné leve, el manejo es únicamente con terapia tópica, es decir, solamente con algunas cremas. Si el paciente tiene un acné moderado, podemos utilizar algunos antibióticos, obviamente ingerido, tomado, más algunas cremas. Si usted tiene un acné severo, ahí definitivamente tenemos que utilizar isotretinoína, que ese es el nombre genérico, ¿verdad? En el mercado hay como 4 o 6 marcas ahora. Isotretinoína, que es un medicamento que es indicado por el dermatólogo, tiene un control bastante estricto, ha sido aprobado por la Federación Americana de Administración de Drogas,
Es un medicamento que tiene una serie de efectos adversos, pero que hasta hoy se ha demostrado que no son secuelas permanentes, sino que son secuelas transitorias. Y de hecho la FDA lo ha hasta extendido su utilización para niños de 10 años en adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nuestra pacientita, vean ustedes, un paciente que tuvo acné moderado a severo, y es sumamente importante que una vez que lo manejemos con esos medicamentos, el paciente puede pasar sin dejar secuela, como en el caso de nuestra paciente. Doctora, en el caso de varios pacientes que refieren que tienen ya un diagnóstico establecido y que es un diagnóstico diferencial del acné, es la acné rosácea. Si nos puede hablar un poco con respecto a eso. Bueno, el acné rosácea en realidad es un tipo de acné que regularmente pasa en aquella población que está en la tercera, tercera y cuarta década de la vida, es decir, de mayor de 35 a 40 años. Regularmente este paciente usted puede ver que la base, de hecho por eso se llama acné rosácea, la base suele tener una base como rosadita en toda la mejilla o en el puente nasal, rosada, y sobre ellas entonces las lesiones como pustulosas, lesiones llenas de pus, puede ser en todo el puente nasal en todo el puente nasal o en las mejillas. Regularmente el diagnóstico es bien sencillo porque uno logra ver esa base rosada típica, ¿verdad? Y la localización es frecuente en la mujer premenopáusica o después de la menopausia. Igual la causa es multifactorial, totalmente multifactorial. Y algunas veces son pacientes que ya han tenido antecedentes del acné. Y este es un tipo del acné del adulto. Doctora, muy interesante sin duda alguna este tema y todas las preguntas que nos están enviando, así como también su explicación, muy práctica, didáctica, sencilla, para que toda la población le pueda entender. Hablemos un poco con respecto, doctora, a el acné y otras enfermedades en la piel. Muchos pacientes tienen acné, pero también tienen dermatitis seborreica y otras complicaciones. ¿Cómo tratar a este paciente después de la pausa comercial? Nos lo dirá. Mientras tanto, usted... Muchísimas preguntas que usted muy amablemente nos ha enviado a través del 9230. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros. Como les comentaba, antes de irnos al consejo comercial, bueno, existen también mitos y realidades muchísimos con respecto a el acné. Y le consultábamos a la doctora Johanna con respecto a las enfermedades relacionadas con el acné u otras concomitantes. El paciente tiene un acné, pero también tiene dermatitis seborreica y algunas veces hasta foliculitis y se complica. ¿Qué hacer en estos casos, doctora? Bueno, fíjese que de las patologías que más frecuentemente se asocian al acné son tres sobre todo. Uno es el melasma, que es una mancha. Puede ser café claro, café oscuro, regularmente en las mismas zonas en que aparece el acné. Entonces, a veces el paciente tiene melasma y sobre también tener acné. Siempre es importante primero inhabilitar o desactivar el acné, primero hay que tratar bien el acné primero, dejarlo sin que inactivo. En este caso el paciente tiene que tomar definitivamente isotretinoína y luego ver el manejo del melasma. Les voy a explicar por qué. Porque el acné también puede dar mancha hipercrómica. Entonces, a usted nada le va a servir estar manejando el paciente, estar manejando el melasma del paciente si el paciente tiene acné activo y está apareciendo constantemente lesiones nuevas. Entonces, lo más recomendable siempre, por lo menos ha sido mi experiencia, primero desactivar el acné, o sea, darle manejo radical al acné y luego ver qué le queda al paciente y manejar el melasma después. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, el caso de la dermatitis seborreica, que es una enfermedad psicosomática, el cual el paciente suele aparecer tener una lesión, una base eritematosa, escama en la parte centrofacial, ¿verdad? En este paciente recordemos que el acné aparece más en el tema de las mejillas, pero hay que manejar también la dermatitis seborreica. Recuerden que como una enfermedad psicosomática hay que hablar siempre con el paciente, que tiene que tranquilizarse. Cuando no lo podemos manejar, lo podemos mandar con el psiquiatra, con el psicólogo, y nosotros la par manejando también el tema del acné, porque también el acné como acné puede generar al paciente un poco de angustia, un poco de ansiedad, puede generar un poco de trastorno de autoestima y eso ser un factor que desencadene la aparición de dermatitis seborreica. Entonces hay que manejar también el paciente en conjunto bien sea con el psicólogo o con el psiquiatra. Luego, con el tema de la foliculitis, que pasa más, por ejemplo, en el paciente con sobrepeso, más
con acné. Entonces, como también el acné hay una infección bacteriana ahí, entonces recomendamos en ese caso el manejo con antibióticos para obviamente lograr eliminar la infección bacteriana y luego continuar manejando la aparición de los comedones y de las pústulas en el paciente con acné. Doctora, ¿cuál es la causa del acné en los pacientes mayores, que no es en la etapa de la adolescencia o tal vez un adulto joven y también en etapas posteriores, después de los 40 años? La principal causa y la más frecuente es el consumo de multivitaminas. Nosotros recomendamos, por favor, a la gente, sobre todo a las mujeres, que abren en esa etapa premenopáusica, que empezamos a poner un poquito como depresivas, como con agotamiento físico, agotamiento mental, etcétera. Que empezamos entonces a decir, ay, que me estoy cansado, a tomar un complejo multivitamínico. Regularmente la utilización de multivitaminas es la principal causa de aparición de acné en un paciente después de los 30, 40 años. Eso en primer lugar. La otra aparición de acné en los jóvenes también es el uso de esteroides, ¿verdad? Igual pedimos más bien que eviten también el consumo de esteroides, porque los esteroides no solamente causan acné, sino que también pueden causar también necrosis de la cabeza del fémur, pueden causar trastornos en los electrolitos, pueden causar estrías, pueden causar la movilización de la grasa de un lado a otro y causan la famosa gira de búfalo, pueden darle un aspecto de una cara como de luna, una fascia cuchinoide. Entonces, siempre recomendamos que por favor no se automedique los esteroides deben ser indicados siempre por un médico, ya que eso es sumamente importante por la cantidad de efectos adversos que puede causar. Luego las otras causas de acné en el adulto, obviamente tenemos también el acné rosácea. Más frecuentes son los complejos multivitamínicos, el uso de esteroides, que son de las causas más frecuentes de acné, y además también tenemos el acné como manifestación inicial de un paciente con ovario poliquístico, ¿verdad? ¿El uso de las pastillas anticonceptivas o inyecciones para planificar están relacionados con el acné? ¿Sí o no? Bueno, todo va a depender de la causa del acné en el paciente. Por ejemplo, si es un acné asociado a un síndrome de ovario poliquístico, definitivamente también necesitamos ahí, en ese caso también utilizamos anticonceptivos orales para lograr contrarrestar la aparición del acné, ¿verdad? Como la causa del acné es multifactorial, realmente la causa es multifactorial, en algunas veces tiene que ver con un exceso de producción hormonal, en el caso de nosotros las mujeres, en otras veces tiene que ver más bien con la utilización de estos productos. Entonces, igual, si usted, por ejemplo, utiliza anticonceptivos orales y ve que le empiezan a aparecer este tipo de lesiones, le recomendamos que evite, ¿verdad? Porque muchas veces el exceso de utilización de estrógenos pueden ocasionar la aparición del acné en nuestras mujeres. Bueno, doctora, al ver este caso que estamos viendo en pantalla, es un acné tal vez no tan severo, pero sí... Mire que ese es un acné moderado, es un acné moderado a severa, porque inclusive le veo algunas cicatrices, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en este paciente, la podemos manejar inicialmente utilizando una terapia antibiótica inicialmente. En caso de que después de 6 meses no responda, pues entonces ahí no iríamos obligados a utilizar en el paciente isotretinoína. La verdad que en estos casos, por ejemplo, en los moderados a severos, yo siempre recomiendo utilizar isotretinoína, porque al final nosotros lo que andamos buscando es que, uno, mejorar la autoestima del paciente. Dos, lograr evitar que el paciente llegue a tener trastornos emocionales asociados al acné. Tres, lo que también queremos evitar es cicatrices, ¿verdad? Porque al final las cicatrices muchas veces son permanentes y eso, una vez que queda, definitivamente le trastorna la vida a la población. Recuerden que en la adolescencia muchas veces el joven anda buscando su identificación, a no tener definida una personalidad. Entonces, esos problemas emocionales, esos problemas de presentación suelen empeorar su problema emocional. Entonces, hay que lograr siempre evitar que nuestros jóvenes no lleguen a desarrollar cicatrices permanentes, sobre todo asociados al acné. ¿Cuál es el tiempo de uso máximo de los antibióticos en el tratamiento del acné? Depende mucho, pero algunas veces se pueden utilizar hasta 6 meses, ¿verdad? Depende de la severidad del caso. Algunas veces se pueden utilizar entre 12 a 16 semanas, que son entre 3 y 4 meses, pero lo podemos llegar a utilizar hasta 6 meses. Siempre hay que vigilar el hemograma del paciente, hay que vigilar la parte de función renal, hay que vigilar también la exposición al sol, porque recordemos que los antibióticos, muchos de ellos son fotosensible, ¿verdad? Es decir, si ustedes lo consumen, se expone al sol, le pueden causar también otra reacción. Hay que vigilar siempre al paciente, pero el tiempo de utilización depende mucho de la respuesta que tengamos con el uso en nuestros pacientes.
Doctora, háblenos un poco acerca de la isotretinoína, que es un excelente tratamiento, Sí. pero sin duda alguna, bueno, hay que saberlo usar y también indicarlo de acuerdo al paciente, peso y demás. Sí. Háblenos con respecto a las indicaciones específicas de la misma. Bueno, la isotretinoína es un medicamento derivado de la vitamina A que ha sido aprobado por la FDA para el manejo del paciente con acné severo, moderado a severo. Ha sido aprobado para el manejo del paciente con acné moderado a severo. Hay algunos estudios también que ha permitido el uso, por ejemplo, para el fotoenvejecimiento, ¿verdad? De hecho, hay algunos estudios que utilizan, algunas dermatólogos que ya lo utilizan para fotoenvejecimiento, no, más bien para el fotorejuvenecimiento, más bien, ¿verdad? Y para el tema del acné rosáceo. Lo cierto es que el medicamento se utiliza de acuerdo a la dosis del paciente, regularmente se utilizan de 120 a 150 miligramos por kilogramo de peso, que supongamos que tenemos un paciente de unos 60 kilos. Entonces, si multiplicamos 150 por 60 serían más o menos, por 6 serían más o menos como 900 ¿ver? Sí, ¿verdad? Como 900 gramos más o menos en promedio, ¿verdad? Esos 900 gramos uno lo distribuye de acuerdo al peso del paciente. Por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilos, entonces uno puede decir que va a utilizar entre 30 a 40 miligramos al día, que equivale más o menos de 0.5 hasta 1 miligramo por peso diario, que es lo que el paciente puede utilizar. Es un medicamento muy delicado, tiene una gran cantidad de efectos adversos, aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos, pueden causar anemia, aumenta la parte de función hepática, causa resequedad en los ojos, resequedad en las mucosas, pueden causar malformaciones en caso de que usted se embarace mientras toma el medicamento. De hecho, algunos dermatólogos utilizamos anticonceptivos orales junto a la isotretinoína y es más, siempre motivamos y hablamos con el paciente que mientras toma el medicamento definitivamente no se puede embarazar porque el medicamento puede causar malformaciones congénitas si se embaraza mientras toma el medicamento. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando me vengan a mí adolescentes, más bien hasta pido que el papá firme conmigo que ya le he explicado esos efectos adversos, ¿verdad? Y además la niña, obviamente que hay que motivarle al tema de la abstinencia durante todo ese tiempo y el respeto a su cuerpo y que definitivamente no debe de consumir, no debe tener, por lo menos asegurarse que no se embarace durante el tiempo que toma ese medicamento. Eso es sumamente importante. Insisto, algunos dermatólogos lo que hacemos es recomendar al paciente que, sobre todo cuando es mujer, ¿verdad? Cuando es varón no hay ningún problema, pero cuando es mujer, que no se debe embarazar mientras toma el medicamento. Ahora, es un medicamento que ha sido aprobado a nivel mundial, lo ha aprobado la Federación de Administración de Drogas de los Estados Unidos, también la Asociación de Dermatología, tanto la americana como la europea. Es decir, que si usted tiene acné severo y va a cualquier parte del mundo, le van a dejar isotretinoína, lo que cambia únicamente es el nombre comercial, ¿verdad? Que aquí en Honduras hay como seis, creo que es la que hay. Pero usted va a los Estados Unidos y le van a indicar lo mismo, va a China le van a indicar lo mismo, va a Francia le van a indicar lo mismo, porque es el mismo principio activo y ha sido aprobado en todo el mundo. Fíjense que nosotros fuimos al Congreso Mundial de Dermatología hace 2 o 3 años y había una conferencia que se llamaba como lo último en el manejo del acné, ¿verdad? En todos los hondureños nosotros nos vamos a la sala de conferencia esperando escuchar otra cosa nueva y al final el manejo era experiencias en el uso de isotretinoína en pacientes con acné. Es un medicamento de uso mundial que debe ser indicado en forma adecuada por el personal adecuado, es cierto, ¿verdad? Recomendamos igual en las farmacias. Yo he tenido también algunas quejas, doctora, que por ejemplo en este caso de paciente, ¿cómo no le voy a dejar yo isotretinoína a este paciente? Tiene acné severo y lo que yo quiero es que el paciente no vaya a quedar con cicatrices. Imagínese usted este muchacho con esos ojos con brillo soñador y que de repente permitimos que al final llegue a tener esa cicatriz. Olvídese, ese muchacho, mire, en el colegio seguro le hacen bullying. Yo he tenido pacientes que no, los papás me los llevan porque no quieren ir al colegio, porque se burlan de los compañeros, etcétera, ¿verdad? O va en un bus y empieza la gente a hablar de que él tiene acné, ¿verdad? Tantas cosas que al final vienen a afectar el estado emocional o psicosocial de nuestros adolescentes. Sí es cierto que la isotretinoína debe ser indicado por el dermatólogo. Siempre también pedimos a las farmacias, por favor,
que no estén despachando el medicamento sin la receta adecuada, porque es un medicamento que tiene una gran cantidad de efectos adversos. Se tienen que hacer inclusive controles de exámenes antes de indicarlo, y sabemos que hay farmacias que el paciente llega y le despachan porque es un medicamento que es bastante caro y por ventas de la farmacia. Pero entonces siempre recomendamos a la farmacia que por favor eviten, o le diga a su personal que eviten despachar este medicamento sin la receta firmada por personal médico especializado en el tema, ¿verdad? Es un medicamento bastante noble, ¿verdad? Siempre y cuando sea utilizado en las condiciones y en las indicaciones adecuadas, ¿verdad? Doctora, le preguntan de qué depende la severidad del acné, que porque unos lo tienen leve, moderado y otros severos, así como los que acabamos de ver. Realmente eso depende de cada paciente, depende de cada cual. Igual lo que mencionábamos, usted puede tener, por ejemplo, un paciente que han tenido antecedentes familiares de acné y no desarrollar acné. Y usted puede tener pacientes que no tienen antecedentes y desarrollan acné severísimo. En realidad eso depende de cada paciente, es totalmente individualizado. No hay ninguna receta que le va a decir que a usted le va a salir severo y a usted leve, no, eso es totalmente individualizado. ¿Qué hacer, doctora, en el paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos y acné? Ya le voy a contestar. Mire, por ejemplo, el caso de nuestro caso que tenemos ahorita, otro muchacho joven, es un acné severo. Mire, este es un acné severo, y bueno, realmente, y le digo con la experiencia que he tenido yo cuando me llegan, por ejemplo, no hace poco tuve un muchacho que logró que el pelo le creciera, un muchacho que el pelo le creciera y lo usaba hacia aquí enfrente, ¿verdad? Y el muchacho, mire, serio, con aquella tristeza en el alma, ¿verdad? Que no sonreía, y mire, y qué agradable para uno, que después de 6 meses pues, se cortó el pelo, ya sonríe, bueno, hasta los papás también, ¿verdad? Que muy agradecidos porque ya han visto cómo el muchacho en 6 meses ha realmente ha evolucionado con el manejo adecuado. Ok, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene acné quístico severo y además tiene ovarios poliquísticos, reiteramos que el manejo debe ser multidisciplinario, ¿verdad? Y es sumamente importante el papel del endocrinólogo, del ginecólogo, ¿verdad? Y el dermatólogo, hacemos un manejo conjunto. Es sumamente importante eso. Regularmente, si es acné severo, que tiene más la parte sindromática, yo regularmente siempre le agrego al manejo isotretinoína, pero sí necesitamos que lo vea el ginecólogo y el endocrinólogo, porque de nada me va a servir a mí que yo le maneje al paciente el tema del acné si todavía tenemos esos quistes ahí, secretan una gran cantidad de hormonas, entonces el paciente sigue teniendo un estímulo de las glándulas sebáceas, entonces el acné no mejora. Ahí el manejo es multidisciplinario. Nos tenemos que ir nuevamente y enseguida volvemos con más en Avances en Salud. Mientras tanto, estamos llegando al final de Avances en Salud. Bueno, todavía nos falta un segmento por discutir con la doctora Johanna Bermúdez. Una de las preguntas es relacionada con el uso del láser. Doctora Johanna, ¿qué opina usted acerca de esto? Muchas personas lo preguntan y tienen la esperanza de que esto lo va a sanar. No, o sea, bueno, el manejo de las cicatrices del acné tiene varias etapas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, manejo químico, donde nosotros empezamos a utilizar, pueden ser peeling, microdermabrasión, hasta el láser. Pero siempre recomendamos que igual la utilización del láser para cicatrices tiene que ser idealmente con personal competente. El láser es más para el manejo de las cicatrices del acné. Recuerde que el acné es una enfermedad multifactorial que tiene una reacción inflamatoria, por lo tanto el manejo debe ser sistémico, ¿verdad? No local. Aunque usted, por ejemplo, le aplique, tiene manejo únicamente local cuando, por ejemplo, tenemos lesiones muy pocas, pero cuando tenemos lesiones severas, tiene que ser un manejo sistémico. Así que el láser se indica únicamente para el manejo de las cicatrices. Con respecto al tratamiento, doctor, usted ya nos había hablado ampliamente con respecto a él y acerca también de la isotretinoína. Doctora, ¿cuál es el tiempo máximo de su uso y por qué muchos pacientes se refieren que después de que lo han usado un tiempo, le vuelve a salir acné? Bueno, eso es muy buena pregunta, miren. El tiempo de utilización depende de la dosis. La dosis va de 120 a 150 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a utilizar su teléfono, doctora. Mire, necesito una calculadora, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a hacer un cálculo, vamos a hacer un ejercicio práctico aquí, para que las personas puedan ver. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, un paciente que pesa 60 kilos. Entonces vamos a darle 150 miligramos por 60. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí.
borrar aquí, doctora, a ver cómo es ese para borrar aquí. Ahí estamos. Ok, por 60 kilos, ¿verdad? Entonces, más o menos, tendríamos que dar al paciente 9.000 miligramos. Esos 9.000 miligramos vamos a dividirlos entre los 60 kilos que pesa el paciente, que serían, perdón, esos 9.000 miligramos los vamos a dividir, vamos a suponer que el paciente pesa, vamos a ver, ¿ve? 60 kilos, vamos a borrar aquí, 9.000 miligramos. Esa cosa doctora. Entonces el paciente le vamos a dar 150 miligramos por 60 kilos, por lo que pesa. Entonces equivale más o menos 9.000 miligramos. Entonces usted decide empezar por una dosis de 0.5 por gramo de peso. Como pesa 60 kilos, usted multiplica 0.5 por 60, son 30 miligramos. Entonces usted divide 900 entre 30, le va a dar más o menos el tiempo promedio. Que si usted dividía 900 entre 30 serían, ¿cuántos serían meses ahí? Ahí más o menos logramos calcular el número de días y luego el número de meses. Eso va a depender sobre todo del peso del paciente y de la dosis que nosotros utilizamos en el peso del paciente. No hay un tiempo así, pero más o menos en promedio, más de 6 meses. Y con esta respuesta nos vamos nuevamente, pero enseguida volvemos, ahora sí, a decirle quiénes son los ganadores del glucómetro cortesía de médico y el que quedó pendiente la semana pasada y por supuesto a despedir a la brillante invitada del día de hoy. Enseguida volvemos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Gracias por su fiel sintonía desde diferentes puntos de nuestro bello país. Le agradecemos a la doctora Johanna Bermúdez, especialista en medicina interna y en dermatología. Como ustedes la han escuchado, un excelente médico, una gran profesional y sobre todo carisma, humildad, mucho profesionalismo. Doctora, usted quería aclarar de manera rápida el cálculo que mi teléfono le impidió en el segmento anterior. Bueno, entonces decíamos el tiempo de uso de la isotretinoína, ahora entonces sería 150 miligramos, que es la dosis que tenemos que utilizar por el peso del paciente. Eso nos da más o menos 9.000 gramos, perdón. Lo dividimos entre 30 miligramos, que es la dosis diaria, nos salen 300 días, entre 30 días que tiene el mes, nos salen en total 10 meses. Entonces, en realidad, la dosis, el tiempo depende del peso que tiene el paciente. De eso básicamente va a depender el peso y la dosis que nosotros utilicemos, ¿verdad? Doctora, rápidamente, ¿dónde la pueden contactar nuestros televidentes? Bueno, gracias a Dios, continuamos en Hospital y Clínica San Jorge. La consulta yo la doy lunes, jueves y viernes de 5 de la tarde en adelante. La esperamos a todos ustedes, los esperamos en la clínica de la doctora. Ustedes pueden recibir consultas en medicina interna y también en dermatología. Un excelente profesional como ustedes la han escuchado en el transcurso del programa y la esperamos también en una próxima ocasión en Avances en Salud. Pero antes, le invitamos a que continúe en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, doctora. No me dio tiempo de despedirme, Miki.